Gracias por continuar en Observatorio. Vamos ahora a recordar cuáles fueron las propuestas centrales de la iniciativa de reforma en materia de telecomunicaciones y radiodifusión. Algunos dicen, hay que modificar la Constitución, ¿no? Y vamos a elevar a rango constitucional la COFETEL, que se llamará Instituto de las Telecomunicaciones, y tiene que ser un órgano autónomo constitucional al estilo del IFE, de la Comisión Nacional de Derechos Humanos. ¿Por qué? Pues porque simplemente ya no funciona que esté atado del Poder Ejecutivo. Otro aspecto que me parece muy importante de esta iniciativa es precisamente la creación del Instituto de Telecomunicaciones con estas características que se han señalado respecto a su autonomía y su composición. Creo que ahí también hay pues muchos elementos que se habían estado debatiendo durante mucho tiempo y que con el actual comisión, con la COFETEL, pues no quedaban resueltos y había demasiadas inconformidades por la propia composición y actuación de la comisión. Hay cambios que son importantes. Uno es la homologación de la figura jurídica con la que operan estos medios. Se termina la figura del permiso y todos son concesiones. ¿Cuál es la diferencia entre tener un permiso y una concesión? El permiso no permite comercializar, está, de acuerdo con la ley que hoy opera, es un permiso que se le da a ciertas instancias del Estado para la experimentación, para la reducción oficial, para medios culturales y otros que así lo convenga el gobierno. Entonces, la figura de la concesión, bueno, es con la que hoy opera la mayor parte de los medios comerciales, de los medios privados. Y por eso la iniciativa me parece que aclara muy bien, porque habla de concesiones, una sola figura, la concesión, y la división dentro de las concesiones se aplicará en función de sus usos. El uso comercial, que es la que conocemos, el uso público, que serían los medios de Estado, el uso social, que serían las comunitarias, de las organizaciones civiles, los indígenas. Más del 80% de las frecuencias otorgadas había sido para concesiones, o sea, para el modelo comercial. Y el resto, 20 y tantos por ciento, 20%, era para los permisos, todos estos que acabamos de mencionar. El desequilibrio estaba realmente claro. Me parece que esta heterogeneidad ha actuado en contra de los propios medios llamados públicos, que yo les llamo de Estado, porque así lo son. ¿Y esto qué podría traer en consecuencia? Uno, me parece que trae un orden en este tipo de cosas. Dos, me parece que abre las posibilidades a que los medios públicos puedan diversificar sus fuentes de ingresos. Habrá que ver ya en la ley secundaria cuáles van a ser estos mecanismos, pero incluso si hablamos de concesión, podríamos pensar que incluso estos medios podrían comercializar. Todo se homologa a la figura de la concesión. Los medios de uso social o públicos ya no estarán bajo la falacia del permisionario. Esta es una gran definición. Ser concesionario como figura única es hacerlo sujeto, pues no solamente de las posibilidades de financiamiento que tienen los comerciales, sino también ser sujeto de las innovaciones tecnológicas en términos de compartición de infraestructura. Las concesiones y los permisos hasta la fecha es potestad del Ejecutivo, del presidente, y ahora ya no será el presidente quien diga tú tienes una concesión, un permiso, bueno, ya no habrá permisos, pero todo mundo que tenga un espacio en el espectro radioeléctrico del país será aprobado por un instituto autónomo. Así es, eso es una enorme diferencia que cambia de manera estructural el esquema de la negociación entre el otorgante y al que se le otorgaba esta posibilidad. Incluso debería dejar de ser una negociación. Claro, no puede ser una negociación, tiene que ser un proceso transparente de autorización para que operes y administres un bien de la nación. Por primera vez hace muchos años no se modificaba el artículo 27 de la Constitución, que es casi como nuestra Virgen de Guadalupe, que no hay que tocar, porque ahí está el petróleo, porque ahí están muchas cosas que nadie se atreve a tocar. Lo hemos movido para quitarle la facultad al Ejecutivo de dar y de quitar concesiones, que era el arma
mediante el cual se tiene el control de los concesionarios de un instrumento tan importante hoy en día como es la televisión y la radio. No será más el Ejecutivo quien dé y quite concesiones, sino un órgano constitucional, autónomo. Ese pequeño cambio es importantísimo, porque desliga de decisiones políticas el otorgamiento de un instrumento de comunicación y de formación de conciencia nacional, como es hoy, tan importante en el país. Pero se le relajan las medidas que están orientadas a evitar el fenómeno de captura regulatoria, el conflicto de intereses y la transparencia en los órganos como IFETEL y COFECO. Lamentablemente se reducen de 5 a 1 año la experiencia en el servicio público, de 5 a 3 años no haber tenido participación en empresas reguladas, se mete una salvedad a las sesiones públicas de IFETEL, y luego la cláusula de contacto, esta que era tan importante mantener en sus términos para que los comisionados no se reunieran más que en público con los regulados, claro, también termina flexibilizándose. Dimos un trabajo, un esfuerzo importante para tratar de construir estos órganos autónomos que tuvieran fortaleza, tomaran sus decisiones. No es menor quitarle al Ejecutivo el manejo de las concesiones y o revocaciones y ponerlas en manos de estos órganos. Ahí fuimos de la mano PAN y PRD, estuvimos impulsando para generar estos esquemas, pero precisamente haciendo nuestro trabajo político, técnico, etcétera, hubo oportunidad de platicar y de repente decir, oye, tenemos que revisar que no estemos construyendo un monstruo, que a lo mejor después en lugar de 5 nos lo quieran bajar a 1, que a lo mejor en vez de que rinda cuentas aquí, mejor ya no van a querer que rinda. Y esto no se trata de poner un cheque en blanco, se trata del país, se trata de decisiones trascendentes. Algo que me parece que es muy valioso de esta reforma es la obligación de estos órganos. Yo no conozco otro ejemplo, por lo pronto aquí en nuestro país, no sé si lo haya, de un órgano que tenga que presentar un programa anual de actividades al Congreso. Es decir, estos órganos van a llegar a la Cámara de Diputados y al Senado a decir el año 2015, esto es lo que yo voy a trabajar. Bueno, ya me tienen que decir qué quieren concesionar, a dónde quieren llegar, por qué, cuánto van a invertir. Tienen que presentar informe cada 3 meses a la Cámara de Diputados, a la Cámara de Senadores. Tienen que comparecer por lo menos una vez al año aquí en el Senado. Y una cuestión que no es una facultad propiamente, pero se reconoce la posibilidad de que el Ejecutivo le solicite al Legislativo citar a esos órganos cuando no esté de acuerdo en uno de sus planteamientos. Estamos hablando entonces, Ciro, de que está el Ejecutivo, el Legislativo, los órganos autónomos, y bueno, si ya con todas estas manos además nos sigue yendo mal, pues ya estaríamos hablando de otra cosa. En términos generales, yo creo que la reforma da pues para empezar la discusión. Entre sus principales mandatos, como ya bien lo dijo también la senadora Barrales, ordena una sola legislación, una ley convergente. Vamos a tener una ley de telecomunicaciones y de radiodifusión, porque pues son sectores que aprovechan un mismo bien y están en un mercado convergente. Esa es la nueva realidad de esto, a partir del fenómeno digital. Hay pues definiciones muy importantes. Yo he señalado que una de las más importantes de esta reforma, o quizá 2 de las más importantes, es la definición a la radio y a la televisión y a las telecomunicaciones como un servicio público. No es lo mismo regular una actividad de interés público que un servicio público, pero además un servicio público, dice la reforma, vinculado a los fines establecidos en el artículo 3 constitucional. Esta se la hemos concedido a muchos luchadores de la democracia de medios en México, pero particularmente a Reyes Heroles, que insistía mucho en esta función social, que a partir de esta vinculación con el tercero y a partir de esta definición de servicio público, podremos desarrollar en la ley secundaria una mayor función social, mayores imperativos a la radio y a la televisión. Haber declarado servicio público a no es una cosa menor. Los dueños privados de la radio y de la televisión
siempre han considerado que ellos son prácticamente dueños del espectro. Se les olvida que son concesionarios de un bien de la nación y por tener este carácter debe de estar puesto al servicio de la sociedad. Por eso muchos juicios, ellos alegan, pelean, argumentan, bueno, ya no querían ni que hubiera referendo, era automático, la concesión eterna para ellos, pues no. Y que apunta, me parece, a situaciones muy significativas para el desarrollo de lo que se ha llamado democratización de los medios en México, como un punto fundamental, la noción de servicio público. Me parece que ahí este cambio es fundamental, aunque parece pequeño, porque abre otras posibilidades de entender el servicio de la radiodifusión, sea pública o sea privada. Tú sabes que en otros países, como en países de Europa, se considera una actividad esencial. Esto viene a remarcar pues, que no son empresas como empresas de zapatos o empresas de artefactos, sino que son empresas fundamentales para el desarrollo cultural y social y político en México. Y que esto implica, además, que por ellas atraviesan derechos fundamentales, como se ha dicho, el de la libertad de expresión, el de la libertad, el del derecho a la información. Estábamos, Javier, haciendo un recuento de las novedades de la reforma para introducir, digamos, contrapesos en los órganos autónomos que en buena medida tendrán la responsabilidad de tomar las decisiones desde el Estado para mantener la competencia y salvaguardado el interés público en estas materias. Esta modernización del artículo 7º de la Constitución, no sé si ya lo has leído, pero pues es ahí la conjunción de dos tratados internacionales que México suscribió en el 69, ratificó en el 80, y no los habíamos podido incorporar a la Constitución. Está ahí un vuelco modernizador en materia de reformas de libertad de expresión, de libertad de información, de derecho a la información de los mexicanos. El Senado incorpora cosas muy importantes que estuvimos luchando en un grupo que formamos, un grupo plural, en donde participó Alejandra Barral, varios senadores de PRD y PAN, y llevamos una agenda común a promoverla pues, en distintos frentes y flancos, por la vía del PRI, del PAN o del PRD. Y ahí incorporamos temas importantes, se incorporó derecho de las audiencias, como le dijo Alejandra Barrales, se recuperó la redacción de la reforma del 76, el Estado garantizará el derecho a la información, que ni en la iniciativa ni en la minuta de la Cámara de Diputados venía. Pues ahí está el recuento de los principales cambios propuestos en la iniciativa de reforma en materia de telecomunicaciones y radiodifusión. Vamos a una pausa y regresamos aquí en Observatorio en TV UNAM.